Jamás imaginé que podría sentir otro latido como si fuera el mío hasta el momento en que mi pulso se sincronizó con el suyo. Y el puente imposible entre lo humano y lo alienígena se extendió a través del universo. Nunca había sido del tipo que se adentra en situaciones que requieren diplomacia o valentía, lo que hacía que mi presencia en la capital alienígena, de pie en un salón más alto que cualquier catedral humana, fuera inexplicable y sumamente imprudente. Es decir, ¿quién se ofrece voluntario para ser el primer humano invitado a una monarquía extraterrestre? Especialmente cuando la reina reinante parece esculpida con luz de luna y proporciones perfectas. Y sin embargo, aquí estaba yo, tratando de no tropezar con mis propios pies en pasillos pulidos que reflejaban todo, incluyendo la ocasional expresión de horror de un guardia, como un salón de espejos diseñado para humillar a los visitantes desprevenidos. Lo primero que noté, antes que nada, fue el olor. No desagradable exactamente, simplemente desconocido. Una mezcla de ozono, flores delicadas que probablemente no existían en la tierra y algunos matices sutiles que me recordaban vagamente al azúcar quemada. Fue desconcertante, pero de alguna manera apropiado, como si mis sentidos se convencieran suavemente de que la realidad había cambiado, de que había entrado en un sueño poblado por seres demasiado gráciles para existir. Me arrastraba detrás de una fila de asistentes cuyo ritmo sugería que tenían algo infinitamente más importante que hacer, mientras intentaba memorizar la postura adecuada para un invitado humano. Cabeza erguida, hombros hacia atrás, corazón idealmente no latiendo como un solo de batería descontrolado. Y entonces la vi. Estaba de pie en el centro de la sala, la reina alienígena, y cada instinto de mi cuerpo gritaba a la vez correr y quedarse, porque esto es lo más asombroso que jamás verás. Su piel de color púrpura claro brillaba sutilmente como si supiera que era la pieza central de alguna galería de arte cósmica, y su cabello rubio captaba la luz ambiental, cayendo en ondas precisas que desafiaban cualquier gravedad que yo conociera. Sus orejas élficas asomaban por debajo de los mechones, elegantemente puntiagudas y absurdamente seductoras. Tuve que recordarme a mí mismo que era la reina gobernante de toda una especie, y no solo una cosplayera extraordinariamente elegante que se había topado con mi vida. Nuestras miradas se cruzaron y juré sentir algo imposible. Un pulso que no provenía de mi corazón, sino de un ritmo compartido que solo existía cuando ella me miraba. Los guardias se congelaron. Los asistentes dejaron de moverse. Incluso las lámparas de araña parecieron detenerse a mitad de su balanceo. Abrí la boca para decir algo inteligente, tal vez sobre diplomacia interestelar o el clima en la Tierra. Pero lo que salió fue, hola. Inclinó la cabeza y me di cuenta de que las inclinaciones de cabeza en la realeza alienígena probablemente no son los gestos casuales que son entre los humanos. Fue deliberada, medida y, para mi horror, ligeramente divertida. Hola, humano, dijo, su voz una melodía de calidez y autoridad, aunque no estaba seguro de si debía hacer una reverencia, una genuflexión o alguna combinación incómoda de ambas. Noté que la cámara estaba lo suficientemente silenciosa como para escuchar el leve latido sincopado de su corazón. ¿O era el mío? Era imposible saberlo, pero de repente tuve la extraña sensación de que ella y yo estábamos conectados por un hilo invisible que latía bajo la superficie de la realidad. El primer intento de conversación casi terminó conmigo tirado en el suelo pulido. Preguntó con mucha calma sobre la tierra. Intenté responder con dignidad. Es principalmente agua, tierra y, ya sabes, humanos. También tenemos muchos gatos. Los gatos son muy importantes. Levantó una ceja o lo que fuera el equivalente alienígena, y me di cuenta de que podría haber insultado a toda su especie. O peor aún, podría haber considerado a los gatos algo trivial. Hubo una larga pausa. Luego se rió. Una risa genuina y ligera que pareció ondular por la habitación, haciendo cosquillas en las paredes y vibrando a través del suelo. Quise explicarle que los gatos eran un asunto serio, pero en lugar de eso sonreí tímidamente, lo que pareció divertirla aún más. Fue entonces cuando ocurrió la primera conexión inexplicable. No estaba seguro de si era mi imaginación o algún tipo de wifi psíquico interespecie, pero sentí que los latidos de su corazón rozaban los míos. No literalmente, pero en el sentido de que podía percibir su entusiasmo, su curiosidad e incluso el más mínimo atisbo de diversión ante mi torpeza. Entonces, en una especie de broma cósmica, se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler el tenue aroma a jazmín alienígena en su piel. Mi cerebro no supo reaccionar. «Hueles mal», solté, dándome cuenta de inmediato de que halagar a la realeza por su aroma era brillante o un desastre diplomático. Volvió a reír, con una risa ligera y melodiosa,
y decidí quedarme de pie y esperar que mis rodillas no me traicionaran. Caminamos juntos lentamente por un jardín que flotaba sobre la ciudad como una plataforma de cristal viviente. Extrañas plantas vibraban con pulsos bioluminiscentes, y la gravedad parecía ajustable por secciones, lo que significaba que cada paso que daba era en parte ballet, en parte negociación cautelosa con el suelo. Intenté entablar una conversación sobre astronomía, algo seguro, científico, neutral, pero las palabras se desmoronaban. Ella lo entendió de todos modos. Podía sentir su diversión, la chispa de conexión que crecía con cada latido que parecíamos compartir. Hice una broma sobre que las lunas de la Tierra eran menos elegantes que la tuya. Y para mi asombro, volvió a reír, esta vez poniendo los ojos en blanco con fingida exasperación. Sentí una oleada de orgullo. Humor intergaláctico. Lo había conseguido. Cuando la noche se cernió sobre los jardines flotantes, me di cuenta de algo extraordinario. No necesitábamos hablar con palabras para entendernos. Podía sentir sus pensamientos, sus emociones rozando las mías en un ritmo a la vez extraño e íntimo. Y ella, sin duda, sentía las mías. La inquietud, la curiosidad, la absurda fascinación por una especie que, al parecer, creía que los gatos eran entidades soberanas. Era aterrador y emocionante a partes iguales. De alguna manera, entre realeza alienígena, jardines flotantes y etiqueta interestelar, había encontrado a alguien que podía hacerme reír y conectar conmigo más allá de las fronteras de las especies, mientras mi corazón latía como si estuviera realizando una compleja danza sincronizada. Y justo cuando empezaba a creer que podría sobrevivir a este encuentro sin humillarme aún más, se inclinó, su oreja élfica rozó mi sien y susurró: «No estás del todo perdido, humano». Las palabras me helaron la sangre, no de miedo, sino de pura e inesperada fascinación. Comprendí entonces que la verdadera aventura apenas comenzaba. Y si sobrevivir a la etiqueta interestelar y a monarcas alienígenas requería humor, latidos compartidos y algún que otro intento desesperado de bromas ingeniosas, iba a necesitarlo todo. Desperté en una cámara que parecía demasiado grande para una sola persona, aunque a juzgar por los paneles luminiscentes que flotaban, la maquinaria que zumbaba suavemente incrustada en las paredes y el tenue aroma a algo que era una mezcla entre ozono y menta, sospechaba que no estaba destinada a humanos. Tenía la elegancia que uno esperaría de un palacio, pero con la inconfundible atmósfera de un laboratorio diseñado por alguien a quien le gustaba el lujo lo suficiente como para ponerte nervioso. Mi primer instinto fue incorporarme, solo para recordar que mis brazos se sentían un poco más pesados de lo normal, no por dolor, sino simplemente sutilmente alterados. Era como si la gravedad misma se hubiera tomado unas breves vacaciones y me hubiera dejado con el vago recuerdo de una pluma flotando en el aire. Lo primero extraño, sin embargo, no fue la habitación ni la gravedad, ni siquiera el líquido que brillaba levemente suspendido en un recipiente cilíndrico al fondo de la cámara. No. Lo más extraño fue la sensación de que algo me penetraba, como un suave tirón en los límites de la conciencia. Al principio, lo atribuí a la falta de sueño. Los humanos tienden a alucinar cuando se enfrentan a habitaciones demasiado grandes, suelos que relucen como espejos y una suave luz azul que parece venir de la nada. Pero entonces quedó claro que no era una alucinación. Alguien o algo se estaba sintonizando conmigo. Antes de que pudiera entrar en pánico, una puerta se abrió con un susurro, revelando una figura que podría haber salido de un sueño, si los sueños estuvieran permitidos por estándares interestelares y requirieran al menos 3 autorizaciones de seguridad. Tenía la piel de un color púrpura claro que reflejaba la luz ambiental como cristal pulido, y el cabello de color de la luz del sol que se derrama sobre el agua. Sus orejas élficas asomaban entre los mechones con perfecta simetría. Y esos ojos violetas eran grandes, curiosos, divertidos. «Estás despierto», dijo ella, e inmediatamente sentí la necesidad de disculparme por... Dormía en su laboratorio, palacio o lo que fuera, y veo que te estás adaptando bien. Tragué saliva. Adaptarse bien sonaba generoso. Más bien, estaba al borde de la confusión total, la admiración y la sospecha de que podría flotar espontáneamente hacia el techo. Sonrió, una lenta curva que pareció estirar la habitación misma. «He estado monitoreando tus respuestas neuronales», explicó, acercándose, el aire a su alrededor cálido y ligeramente fragante. «Se está formando una resonancia, no solo en tu mente, sino en tu ADN». Casi me atraganté con las palabras, aunque traté de no demostrarlo. Resonancia en mi ADN. Uso, como música, o estamos hablando en términos científicos. Hice un gesto torpe, dándome cuenta a mitad de camino de que probablemente no apreciaba las bromas sobre genética explosiva.
Parpadeó lentamente, lo que en la etiqueta alienígena había aprendido que era una pausa reflexiva en lugar de una molestia. Luego rió, suave, musical, como el viento que pasa sobre varillas de vidrio. No explosiva, fascinante. Parece que tu código genético es compatible de una forma que nunca anticipé. Esa fue la clase de frase que te hizo sentir un hormigueo y una congelación en todo el cuerpo a la vez. ¿Compatible? Pregunté, tratando de sonar casual, como si hablara de ADN con cualquiera un lunes por la mañana. Compatible. ¿Cómo? Como aplicaciones de citas interestelares. O su risa me hizo reconsiderar mis decisiones de vida. Quise decir conexión, dijo, y esa palabra tenía peso. Conexión, no amistad, no simple conexión. Conexión. Tu ADN está reaccionando con el mío, formando una especie de puente. Podrás percibir mis emociones, los latidos de mi corazón, tal vez incluso pensamientos de una forma más profunda que el lenguaje. Me froté la cara. Entonces, estamos hablando de wifi intergaláctico en mi torrente sanguíneo. Inclinó la cabeza, divertida, como si hubiera hecho la mejor analogía del universo sin darme cuenta. Exacto, dijo, aunque tal vez menos fiable que tu internet humano y más íntimo. Las siguientes horas fueron instructivas. Me guió a través de ejercicios que estaban destinados a fortalecer el vínculo. Al principio, fue sutil. Un pulso aquí, un leve destello de color allá, y la sensación de su atención rozando la mía como el más suave de los hilos de seda. Intenté bromear al respecto, murmurando cosas como, así que, si por casualidad pienso en pizza ahora mismo, lo sabrás. Puso una cara que era a la vez horror fingido y fascinación, y me di cuenta de que el humor, al parecer, era universal o al menos comprensible para todas las especies. Entonces llegó la primera prueba de verdad. Extendió la mano, y dudé porque se sentía absurdamente íntimo y aterrador a la vez. Mi pulso latió con fuerza, y pude sentir los latidos de su corazón respondiendo al mío, no imitándolos exactamente, sino rozándolos en oleadas. Ahora, dijo suavemente, escúchame. Y cuando lo hice, no oía palabras, no en el sentido convencional. La sentía, la calidez de sus pensamientos, el humor sutil, la curiosidad y una cautela casi imperceptible. Respondí internamente, no con palabras, y ella rió levemente, un sonido que resonó en mi pecho. El humor no tardó en colarse en la conversación. En un momento dado, hizo un gesto hacia un diagrama holográfico flotante de nuestro ADN entrelazado, y yo bromeé. Creo que tu código me está dejando en ridículo. El mío parece que alguien ha derramado fideos sobre una pizarra. Ella se rió, echando la cabeza hacia atrás, con sus ojos violetas brillantes. Increíble, dijo. Creo que tienes el enfoque más humano de la ciencia que jamás haya presenciado. Las luces de la cámara se atenuaron ligeramente, señalando algún tipo de ciclo en el laboratorio, o tal vez en el palacio, pero apenas lo noté. La sensación de conexión había crecido. Podía sentir los latidos de su corazón sin esfuerzo, el ritmo fluyendo junto al mío como dos ríos que convergen. Sus emociones brillaban contra los límites de mi conciencia, a veces agudas, a veces suaves, siempre vivas. Y a través de todo ello, había humor y picardía y esa extraña emoción de comprender a alguien de una manera que iba más allá de las palabras. En un momento dado, hice una broma sobre que mi especie era notoriamente mala en los movimientos de baile coordinados, y me pregunté en voz alta si ella podía sentir mi torpe intento de ritmo. Ella resopló, un sonido que luego me di cuenta que era el equivalente interestelar de la risita. Y de repente, la cámara se sintió más ligera. Casi absurdamente. Mi miedo, mi asombro, mi incertidumbre, todo seguía ahí. Pero ahora tenía compañía, diversión, curiosidad y el brillo de una travesura compartida. Cuando terminó el ciclo nocturno artificial, me di cuenta de dos cosas. Primero, había sobrevivido a la unión de ADN entre especies sin provocar accidentalmente un colapso neuronal catastrófico. Y segundo, la reina alienígena, de piel lila, cabello rubio impecable y orejas que harían llorar de envidia a cualquier diseñador de moda, estaba genuina y profundamente divertida conmigo. Decidí que esa era probablemente la estrategia de supervivencia más importante para cualquier humano que entrara en palacios científicos alienígenas. Reír, mantenerse alerta y, tal vez, solo tal vez, no estornudar cerca del sincronizador de ADN. Lo primero que noté fue que el cielo aquí no era realmente cielo. Era una enorme cúpula holográfica que se extendía sobre la ciudad alienígena como un dosel pintado, pero brillaba con sutiles variaciones de color que hacían que cada nube que pasaba pareciera viva,
como pinceladas vivientes de violeta y cerúleo. Parpadeé, tratando de convencerme de que esto no era una alucinación por pasar demasiado tiempo cerca de jardines flotantes y experimentos de resonancia de ADN. A mi lado, la reina alienígena, con el cabello rubio cayendo en ondas líquidas sobre hombros de color púrpura claro, orejas élficas captando la luz solar simulada, observaba mi reacción con silenciosa diversión, una delicada ceja ligeramente arqueada. «Estás mirando como un ternero espacial recién nacido», dijo, con voz burlona pero melódica. Quise discutir, pero todo lo que pude hacer fue una risa ahogada. ¿Un ternero espacial? ¡Qué encantador! Inclinó la cabeza y pude sentir los latidos de su corazón ondular levemente contra el mío, burlón y cálido. Juro por el tercer latido que comprendí porque la unión entre especies se consideraba peligrosa y adictiva. Caminamos por un bulevar que parecía más una arteria de la ciudad que una calle, suspendido sobre el suelo en pasarelas flotantes que ajustaban su altura con cada transeúnte. Los ciudadanos, altos y de pieles delicadas que variaban de lila pálido a plateado brillante, se movían a nuestro alrededor con gracia experimentada, algunos asintiendo cortésmente, otros simplemente dejando que el espacio entre nosotros se ondulara como si reconocieran la gravedad de su presencia. Intenté imitar su elegancia, lo que terminó pareciendo una especie de danza interpretativa muy lenta con demasiados movimientos de brazos. Ella notó mi vergüenza y soltó una risita suave, que sentí vibrar instantáneamente contra mi pecho. «La sincronización parece estar mejorando», dijo, con los ojos brillantes. «Estás empezando a percibir cambios sutiles, microemociones, pensamientos casi imperceptibles. Incluso podrías llamarlo telepatía». Incliné la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Telepatía? Eso es demasiada responsabilidad para un lunes. ¿No crees? Sentí su diversión recorrer mi cuerpo. Te prometo que no viene con tarea. Nos detuvimos frente a un edificio que parecía imposible en todas las dimensiones. Sus torres se elevaban en espiral en cintas de metal y vidrio, flotando y girando lentamente, como si la arquitectura misma hubiera decidido que la gravedad era opcional. Señaló la entrada. «Este es el archivo de la continuidad. Aquí almacenamos las historias genéticas de cada linaje de nuestra gente y ahora también la nuestra». Me dirigió una mirada significativa. «La tuya también, por extensión». Tragué saliva con dificultad. ¿Nuestras historias genéticas? ¿Te refieres a nuestros árboles genealógicos, o más bien a libros de cuentos cósmicos con secretos muy vergonzosos? Volvió a reír levemente, y me di cuenta de que la risa se estaba convirtiendo en nuestro modo de comunicación por defecto, junto con el pulso de la resonancia del ADN. «Puede que te sorprendas», dijo con tono cómplice. «Algunas de las historias son bastante graciosas». Dentro del archivo se desafió toda expectativa que tenía sobre las bibliotecas y la tecnología alienígena. Estantes flotantes giraban en 3 dimensiones, pulsando suavemente con luz holográfica, y el aire zumbaba con la tenue vibración de los datos que se accedían, procesaban y catalogaban. Un pequeño dron pasó zumbando junto a nosotros, dejando una estela de chispas iridiscentes que permanecieron como luciérnagas. Ella tomó mi mano, y el contacto fue eléctrico, aunque no literalmente. Ya no estaba seguro de poder distinguir la diferencia, y el vínculo del ADN se encendió sutilmente, uniéndonos más profundamente. «Empecemos con algo simple», dijo. Señaló una proyección hueca de una hélice de ADN que brillaba entre nosotras. «Siente esto». Y de repente, lo sentí, no de forma táctil, sino a través del vínculo. Era como saborear el sonido, sentir el color, comprender la estructura como un pulso vivo. Podía sentir sus pensamientos rozando los míos, curiosidad, orgullo, diversión, y ella podía sentir los míos. El asombro, los torpes intentos de comprender, el impulso de hacer una broma inapropiada para romper la tensión. Entonces dije, señalando las hebras entrelazadas, «Este es nuestro código compartido ahora. Me habla, me canta, tal vez cuenta chistes». Su risa burbujeó, musical y contagiosa. «De vez en cuando», dijo, con sus ojos violetas brillantes, «pero sobre todo dice verdades que las palabras no pueden». «Observa», manipuló la hélice, enviando pulsos a través de las hebras. Lo sentí como pequeñas chispas trazando patrones en mi mente, pequeñas ráfagas de comprensión, destellos de memoria, fragmentos de emoción. Algunas eran suyas, curiosidades infantiles sobre las estrellas, experimentos de química que terminaban en alarmas de humo, momentos de silenciosa admiración. Otras eran mías. La primera vez que vi un cometa,
el olor a lluvia sobre el asfalto, chistes que les contaba a mis amigos y que nadie entendía. Y de alguna manera improbable, los hilos se entrelazaron en una narrativa compartida, un dúo de vidas en movimiento, salpicado de risas, sorpresa y asombro. En un momento dado, hice una broma sobre que mi ADN parecía un montón enredado de auriculares, y ella resopló, un sonido como campanillas de viento atrapadas en una ráfaga juguetona. Y sentí que la resonancia cambiaba, cosquilleado y divertido. Ustedes, los humanos, son sorprendentemente indisciplinados, dijo, aunque el brillo en sus ojos sugería que no estaba del todo disgustada. Sorprendentemente, asentí, sonriendo. Pero a veces el universo necesita un poco de caos. A medida que nos adentrábamos en el archivo, el vínculo se intensificaba. Ahora podía sentir los latidos de su corazón con absoluta claridad, el suave ascenso y descenso que llevaba sutiles notas de humor, curiosidad y deleite. Y ella podía sentir el mío con toda su torpe imperfección humana, vibrando en respuesta al suyo. Navegamos por corredores de conocimiento, explorando recuerdos compartidos y ecos genéticos, pero siempre con la risa entretejiéndose en la resonancia. En un momento dado, intenté imitar los drones flotantes con movimientos exagerados y agitados, y ella se rió tanto que pensé que la resonancia podría fracturarse, solo para volver a unirse con más fuerza, uniéndonos en una diversión compartida. Pasaron horas, o tal vez minutos, o siglos, porque el tiempo aquí parecía mutable. La experiencia era embriagadora. Aprender, reír, sentir los corazones del otro de maneras que desafiaban la ciencia y la razón. Y sin embargo, en medio del absurdo, me di cuenta de algo profundo. En esta extraña ciudad flotante de estructuras imposibles y cielos resplandecientes, en medio de archivos genéticos y risas interestelares, aún se formó una conexión que trascendió especies, espacio y las reglas de la realidad misma. Finalmente, nos detuvimos en la torre más alta, la que giraba lentamente sobre la ciudad. Ella señaló hacia afuera y vi el mundo extenderse bajo nosotros, un mosaico de edificios resplandecientes y plataformas flotantes, ciudadanos moviéndose como corrientes de color. Esto, dijo, rozando mi mano, es el mundo tal como es a través de nuestro vínculo. Verás más de lo que la vista permite, sentirás más de lo que el tacto permite y reirás siempre. Reí genuinamente sin reservas. Creo que podría acostumbrarme a esto, dije, y mientras su resonancia pulsaba cálidamente a través de mí, juguetona y tierna, me di cuenta de que habíamos entrado en un ritmo de que ninguno de los dos podía escapar, ni querríamos. En algún lugar entre el humor, la arquitectura flotante y la imposible intimidad del ADN compartido. Habíamos comenzado a habitar un espacio donde los corazones hablaban más fuerte que las palabras, y la risa era el lenguaje que lo hacía todo posible. Para cuando llegué a la plataforma de observación más alta del Palacio Alienígena, el solo cualquier estrella simulada que gobernara este rincón del cielo descendía, pintando la ciudad flotante con vetas doradas y violetas que parecían casi demasiado vívidas para ser reales. Ya no era la humana torpe que había tropezado con la gravedad, luchado contra la sincronización del ADN o hecho bromas sobre auriculares y pantorrillas espaciales. No, me había convertido en algo completamente distinto. No alienígena, no reina, pero innegablemente cambiada. Resonaba de una forma que podía sentir vibrar en mi pecho con cada latido. La reina alienígena estaba a mi lado. Su cabello rubio reflejaba la luz dorada. Sus ojos violetas reflejaban la ciudad a mis pies. Sus orejas élficas se movían ligeramente como si saborearan la suave brisa que recorría la plataforma. «Has cambiado», dijo, no como una crítica, sino como una observación que pareció calar hondo en mí, rozando el vínculo de ADN que se había convertido en nuestro puente invisible. Intenté responder con palabras, pero me di cuenta de que ahora eran superfluas. Simplemente dejé que mi pulso resonara con el suyo, dejando que el sutil humor que había recorrido nuestro camino se extendiera suavemente entre nosotras. «Creo que sí», admití en voz alta, dándome cuenta de que no solo hablaba. Estaba compartiendo la sensación de cambio. Mis emociones vibraban a lo largo del hilo invisible que nos conectaba. Y creo que soy más capaz de todo. Escuchar, comprender, reír cuando debería estar aterrorizada. Ella resopló, y juro que sentí la vibración como un pequeño cosquilleo eléctrico en el brazo. Descendimos de la plataforma de observación a las terrazas inferiores, donde ciudadanos y asistentes se movían con la gracia ensayada de una sociedad que hacía tiempo que había perfeccionado el movimiento y el protocolo. El palacio parecía más silencioso de lo habitual, como si incluso las paredes mismas fueran conscientes de que algo extraordinario había ocurrido. Pasamos junto a un pequeño grupo de guardias que asintieron con la cabeza.
cortésmente, tal vez dándose cuenta de que mi presencia ya no era un caos accidental, sino una especie de acuerdo interespecie. Capté a uno de ellos esbozando una sonrisa ante mi torpe intento de inclinarme con dignidad e hice una pequeña reverencia exagerada, mitad humana, mitad alienígena, obteniendo una leve risita que pude sentir más que oír. De vuelta en la cámara donde nuestra conexión se había encendido por primera vez, señaló el holograma de la hélice de ADN, que ahora pulsaba suavemente con un ritmo constante. Se ha estabilizado, dijo. Vuestro vínculo es completo. Podéis sentiros el uno al otro sin esfuerzo. La sincronización es permanente. La miré, con los ojos violetas brillando, y comprendí lo que eso significaba. Cada latido, cada sutil cambio de emoción, cada pensamiento tácito que elegíamos compartir, nada de eso era fugaz ya. Estábamos unidos, un dúo de conciencia que abarcaba especies, planetas y cualquier lógica extraña que gobernara el universo. Reí levemente, nerviosamente. Entonces, ¿esto significa que si intento pensar en un postre, lo sabrás inmediatamente? Fingió una expresión ofendida, aunque su sonrisa la delató. ¿Acaso pretendes poner a prueba los límites de la ciencia intergaláctica con dulces? Preguntó, y me di cuenta de que el humor era el puente que hacía que nuestro vínculo no solo fuera sobrevivible, sino alegre. A medida que el día se transformaba en una noche simulada, deambulamos una vez más hacia los jardines flotantes. La gravedad allí era ajustable, lo que nos permitía caminar con ligereza sobre las plantas, cuyas flores bioluminiscentes pulsaban suavemente en respuesta a nuestra presencia. Podía sentir su diversión ante mis continuos intentos de saltar con gracia entre plataformas. Mis aterrizajes seguían siendo claramente humanos, aunque menos catastróficos que antes, y ella podía percibir mi asombro ante la flora alienígena, la arquitectura de la ciudad y la inteligencia silenciosa y omnipresente que zumbaba por el palacio. ¿Alguna vez te cansas de esto?, pregunté, señalando la ciudad que brillaba bajo nosotros, las plataformas flotantes, las torres resplandecientes. ¿O es solo una fascinación constante? Inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos pensativamente. Me canso de pocas cosas, admitió. Pero contigo hay imprevisibilidad, risas y curiosidad que ni siglos de observación podrían brindar. Eso es raro. Sentí su pulso, lento y pausado, como si puntuara las palabras con algo casi humano. Aprobación, calidez, tal vez incluso afecto. Intenté bromear sobre que mi especie era experta en imprevisibilidad, y ella rió, con ese sonido cadencioso que me hizo sentir como si la gravedad misma se hubiera suavizado. Más tarde,